Un momentito, el sistema está permitiendo ingresar. Ahí, listo, perfecto. La capacitación ya está siendo grabada para cada uno de ustedes. Le damos de nuevo la bienvenida a los profesores que acaban de ingresar y también están ingresando durante el tiempo que se va a dar esta conferencia con la especialista Berta Larito, y nos va a acompañar. Buenas noches, profesora Berta. Bienvenida a este espacio que se les está otorgando a los profesores de EVA y EBR. Muy buenas noches, maestra Mercedes. Muy buenas noches y muy buenas noches con todos los docentes. Como estamos diciendo, el día de hoy, y tanto para docentes que estamos en servicio, ¿no es cierto?, poder refrescar algunos términos, a los enfoques a los cuales nos debemos y a los cuales es justamente nuestra razón, vamos a decir, pedagógica con la cual nosotros trabajamos. Muy bien, no sé si me permite para compartir la pantalla, por favor. Gracias. Muy bien, entonces. Muy amables. Entonces, ahora sí, comparto mi pantalla para que empecemos. Pero antes, pero de todas maneras comparto la pantalla. Para decirles cómo está perdón. Sí, se me está viendo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la capacitación, ahora capacitación que estamos trabajando aquí en febrero. Hoy día es 10, ¿no es cierto? Vamos a hacer pedagogía general. Mañana también trabajamos pedagogía general, porque estaba muy preocupada respecto de esto, ¿no? O sea, le decía, si bien muchas veces sabemos, yo creo que sí lo sabemos, ¿no es cierto?, sobre los fines de la educación, sobre los temas transversales, sabemos, pero yo creo que nos falta, bueno, ahora que he estado también trabajando en otro taller con el Colegio de Profesores, y veía de que nos estaba faltando un poco sobre los enfoques. El enfoque que nosotros trabajamos nos ayuda a tener, vamos a decir, clara la meta a la cual nosotros seguimos. Entonces, es importante que nos refresquemos el enfoque constructivista, el enfoque de área. El enfoque de área. ¿Cuál es el enfoque de mi área? Yo soy de comunicación, entonces, si soy de comunicación, ¿cuál es el enfoque que tengo? ¿Y cómo se desarrolla ese enfoque? ¿Sí? Eso es muy importante, porque no solamente es que ya no somos profesores de la asignatura, ¿no? Porque antes éramos profesores de la asignatura de matemática. Listo, entonces yo enseño matemática. No, ahora somos docentes, ¿no es cierto?, con enfoques precisos, y el enfoque de matemática, ¿cuál es y cómo desarrollamos el enfoque? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos ahora. Muy bien, entonces les decía, el 10 tenemos, y el 10 y el 11, pedagogía general. El 12 y el 13 tenemos planificación. ¿Sí? Del 17, el 14 no tenemos clases porque es Día del Amor, de la Amistad, entonces todos vamos a estar con unas personas bueno, son nuestros amigos y que están, pues, o sea, cerca a nosotros, entonces, para que no haya mucha ausencia, entonces mejor así. El día 17 hacemos sesiones, y el 19 y el 21 evaluación. Ahora, como verán, en esta semana todos los días, y en la próxima semana un día sí, un día no, pero también quisiera decirles que no tanto así, porque si nos faltara alguna situación, por ejemplo, en planificación, estoy pensando, puede ser sí, se vamos a hablar sobre, o sea, desde dónde empezamos la planificación, pero también de la planificación anual y de las unidades. Entonces, capaz ahí no esté faltando un poco, entonces sería 17, 18, 19, ¿no es cierto? Y 21 evaluación. Entonces, por favor, solamente eso sería, salvo esto, y después los otros días se cumplen totalmente. ¿Sí? Entonces, para que tengamos eso de las anuales, y también, o sea, a veces nosotros hablamos en la sesión, en la unidad ponemos, y también en la anual nosotros ponemos, vamos a decir, las características del estudiante. Y a veces decimos, ¿qué características le pongo? ¿No es cierto? Entonces, sí, pues, o sea, tenemos que partir, ¿no es cierto?, de algunos contextos, ¿no es cierto?, que me den esas pistas de cuáles son las características de mi estudiante, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya les estoy diciendo, estos son los días que vamos a trabajar y cómo vamos a trabajar.
Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a la presentación. Sí, sí, se me está mirando. Gracias. Muy bien, yo les decía de que, primeramente, no se preocupen, es una diapositiva, no es de que voy a ampliarme mucho, ¿no es cierto? Es bastante rápido, yo siempre les digo, también soy docente, ¿no? O sea, ustedes, nosotros no estamos ya, pienso que para profesores de que están postulando para la carrera pública magisterial, entonces ahí es un poquito más detenido. Nosotros ya somos docentes de carrera, ya estamos, entonces pienso que solamente, como vuelvo a decir, es un refrescar, ¿sí? Muy bien, empecemos entonces con los conocimientos pedagógicos y empezamos con los principios de la educación, que es bueno que nosotros sepamos, ¿no es cierto?, los principios de educación. Además es una ley, ¿no es cierto? Esta es nuestra ley, la ley de educación. Entonces ahí están nuestros principios. No olvidar entonces estos principios de la ética, ¿sí? La equidad, la inclusión, la calidad, ¿sí? Como están viendo, es una espina de Chicago, ¿no es cierto? En donde nosotros podemos trabajar, ¿no? Pero en esta vez no son causas y efectos, sino estamos hablando, ¿no es cierto?, de una relación de los principios. Pero empecemos con esto de ética. O sea, ¿qué sucede con estos principios de la educación? En primer lugar, que los principios de educación promueven, o sea, nuestro hacer, ¿no? Nuestro quehacer diario, ¿sí? Y segundo lugar, que también nosotros tenemos que enseñar, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes a vivir en estos principios. Entonces, pasemos a eso, ¿sí? O sea, ¿qué son los principios? No son, o sea, solo letras que están colocadas, ¿no es cierto? Sino es un vivir. Y vuelvo a decir, no solamente un vivir como docentes, porque esto es lo que nosotros trabajamos, sino también un vivir para nuestros estudiantes. Entonces, la ética, como dice, promotora de valores de paz, la ética como libertad, como solidaridad, como tolerancia, como responsabilidad, ¿sí? Y fortalecer permanentemente esa conciencia de responsabilidad ciudadana. Una situación importante en la institución educativa a la que nosotros pertenecemos es que capaz ustedes me digan, pero ¿cuál solidaridad si el director ni es solidario conmigo? Entonces, no necesaria, o sea, bien, o sea, capaz nuestra realidad sea a veces adversa a los principios que nosotros estamos trabajando, pero pienso que nosotros podemos hacer la diferencia desde donde estemos. Perfecto, si el director no tiene tolerancia con nosotros, entonces efectivamente lo que nosotros sí vamos a tener y trabajar permanentemente es la tolerancia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un arma excelente y es pues justamente la expresión y la institución educativa, ¿no? Entonces podemos hacer, que les puedo decir, una campaña, ¿no es cierto?, para promover la tolerancia y la responsabilidad de la institución. Entonces sí ya mandamos mensajes. Entonces eso es importante. La equidad, ¿no es cierto? La equidad que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, ¿sí? Cuando nosotros decimos, y eso es importante, cuando nosotros hablamos sobre el acceso a la educación, es para todos. Ahora que tenemos hermanos de otros sitios que han venido, ¿no es cierto? Bueno, siempre han venido de otros sitios, pero ahora es pues mucha más la cantidad y por eso se hacen presentes. Entonces, eso es, ¿no es cierto? No pueden ser, vamos a decir, disgregados o vamos a decir, em, como, o sea, diciendo tú sí, tú no, tú eres peruano y tú no. O sea, no podemos hacer esas diferencias, ¿no es cierto? Todos tenemos acceso a las oportunidades, todos, ¿sí? Entonces, y a todos se les da esa educación de calidad, a todos, ¿no es cierto? No hay una separación ni una marginación, ¿no es cierto?, a las personas. La inclusión generalmente la pensamos en cuanto a lo que es estudiantes con necesidades especiales, pero también sí, ¿por qué no? La inclusión es para todo nivel. Incluso puedo decir la inclusión a nuestros hermanos de otros países, la inclusión a necesidades especiales, la inclusión incluso en la misma forma de enseñanza en cuanto a que todos los estudiantes tienen una forma diferente de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, eso es la inclusión.
Una situación interesante es que en este momento la ley ampara, y esto sí quiero decirles, que en nuestras aulas estén estudiantes de necesidades especiales. Pero bueno, se ha puesto la ley, pero lo único que acá no hay es, o sea, que a nosotros los docentes nos han capacitado en cuanto a cómo, vamos a decir, vamos a acoger a estos estudiantes, ¿no es cierto? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, si algún estudiante tiene, y generalmente tenemos estudiantes con autismo, ¿no es cierto? O un retraso mental leve. Entonces, ¿cómo es que nosotros realizamos? Si bien SANE está y debe estar, pero lamentablemente, no sé, en varios colegios que he estado como directora, entonces puedo decirles que SANE no es una fortaleza, sí, no es una fortaleza. Ellos deberían estar con nosotros fortaleciéndonos y veo que no lo es. Y disculpen, pero sí lo estoy hablando en varias instituciones. Entonces, no, bueno, yo decía, en esta institución no, ¿no? Pero no, son como 4, 5 instituciones en las cuales he estado de directora. ¿Y qué sucede? O sea, no es una fortaleza. Entonces, si bien, entonces, y ese sería mi consejo acá, si el señor de Sane o la señorita de Sane no está, vamos a decir, siendo esa ayuda, ¿no? Para estos niños y para mí como profesor, a nosotros como docentes, entonces sí podemos nosotros, vamos a decir, comprometer más a la persona. No voy a decir exigir, pero sí pienso que podemos comprometerlo más en cuanto a esa ayuda que nosotros necesitamos como docentes para poder guiar a estos estudiantes. Una situación más, y disculpen que me quede un poquito acá porque es importante que todos lo sepamos, todos. Quisiera la pregunta, ¿es verdad que los niños de, ¿cómo se llaman?, necesidades especiales no deben repetir? ¿Es verdad que los niños de necesidades especiales solamente se les puede poner A? Es verdad, ¿no es cierto?, de que los niños especiales, vamos a decir, tienen una evaluación diferenciada. Ya, acá a todas esas preguntas que se hacen. En primer lugar, vamos a decir, efectivamente, ¿no es cierto?, lo que se hace es una adecuación, ¿no es cierto?, del currículum a este estudiante. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Sí? Tiene que haber una adecuación y una adaptación del currículum al estudiante. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos enseñando, vamos a decir, potenciación de números naturales, ¿sí? Entonces tenemos que adecuar esa potenciación a esas habilidades que tiene este ente. Capaz no llegue netamente a una potenciación muy elaborada, ¿no es cierto? A una suma, vamos a decir, con potenciación o a una multiplicación de potenciación, a hablar, por ejemplo, que algunas leyes, ¿no es cierto?, de la potenciación, no es cierto? Pero sí puede, capaz, o sea, saber qué es una potenciación, por qué es de que se repiten los números, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, llegar a ese nivel. Una situación interesante también es de que yo pienso de que, ¿qué está sucediendo con los maestros? Para no hacernos problemas, o sea, y lo he visto, o el estudiante no, vamos a decir, a las justas se escribe. O sea, menos pues va a ser potenciación, ¿no es cierto? Entonces, si a las justas se escribe, pues no va a razonar para la potenciación. Y sin embargo, ya está en segundo de secundaria. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado hasta segundo de secundaria si todavía a las justas solo escribe su nombre? Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿No es cierto? Nos estamos engañando y estamos engañando, ¿no? Porque, o sea, para no tener problemas, para no chocar con las personas, entonces le pongo A, pero si no sabe lo básico, le voy a hablar potenciación, no llega a eso, entonces solo escribe su nombre, porque vamos a decir, el retraso es bastante fuerte, pero no puede haber llegado por segundo de secundaria, no puede haber llegado hasta ahí. Entonces, ahora viene la otra pregunta. ¿Es verdad que solamente le puedo poner A? No, sí puede ponerle A, B, C, todo normal, ¿sí? Esto está en la ley, ¿sí? De evaluación. Entonces, no hay problema con eso, ¿sí? Sí tiene su A, su B, su C, pero, ya está. ¿Qué sucede con eso? Pero tiene que haber, y para eso SANE tiene que estar ahí con nosotros, ¿sí?
tiene que haber, a ver, ya, yo le pongo C, ¿listo? Quiere decir un inicio. Entonces, tengo que demostrar que en esa adecuación que he hecho del currículum, en esa adecuación que yo he hecho del currículum, entonces no llega a esa adecuación. Yo no puedo decir, pues, porque no llega como los demás estudiantes, porque él no es como los demás estudiantes, porque he debido hacer la adecuación. Pero aún con la adecuación y ayudado por SANE, no llega, ajá, ahora sí le puedo poner la C o le puedo poner una B, ¿listo? Pero vuelvo a decir, debo tener las evidencias de la adecuación, ¿listo? Y eso sí, vuelvo a recalcar, jamás va a ser que yo le evalúe igual o con el currículum de todos los estudiantes. No se puede. ¿Listo? Por favor, si tuviesen alguna pregunta a lo que yo estoy hablando, me pueden hacer las preguntas por chat. Sí, aquí el mismo chat del Meet en el que estamos para poderles responder. Otra situación interesante, pueden repetir, porque justamente eso me ha tocado vivir en una institución, o sea, repitió un estudiante. Acá debemos tener en cuenta evaluación y eso vamos a hablarlo cuando nos toque evaluación, los últimos 2 días, vamos a hablar sobre evaluación, pero bueno, planificación y evaluación son lo mismo, pero ahorita estamos en conocimientos pedagógicos, pero antes que se nos pase la idea, sí puede repetir, la norma dice que sí, también, como todos, ¿listo? Pero vuelvo a decir, tener mucho cuidado al respecto de que se esté bien, vamos a decir, sane, ha tenido que estar haciendo el seguimiento permanente del estudiante y teniendo evidencias de ese no avance, ¿sí? O de algún estancamiento que ha tenido el estudiante. Y que además debe haber la evidencia de que nosotros hemos usado varias estrategias, ¿sí? Para que no ocurra una repitencia, pero sin embargo no se ha podido, capaz por falta de ayuda misma de la familia y todo eso, no se ha podido lograr. ¿Ok? Entonces, yo vuelvo a decir, todo sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado incluso con esto de las evidencias de cómo ha sido el trabajo permanente con el estudiante. ¿Listo? Entonces, y bueno, otros me dirán, bueno, entonces por eso le pongo A para no tener ningún problema. No, 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 pues vuelvo a decir, no es ético. ¿Listo? Pero vuelvo a decir, siempre teniendo las evidencias respectivas del trabajo realizado. Muy bien, entonces. Por decir, si tienen alguna pregunta, me lo hacen, yo ahorita lo voy a mirar. Entonces, en cuanto al principio de educación de la calidad, ¿no es cierto? Lo que nosotros aseguramos es eso, una educación integral. Ahora, vamos a decir, algunas personas, y ustedes lo han visto también, algunas instituciones, son preuniversitarias. Entonces, esas preuniversitarias no hacen una educación integral, ¿sí? Es una educación de conocimientos. Entonces, no hay problema con que si el estudiante tiene problemas emocionalmente, cómo se encuentra, o cómo es su conducta y todo eso, no. Acá es una situación de conocimientos, ¿no? Porque conocimiento es lo que se mide, ¿no es cierto?, cuando van a postular a la universidad. Entonces, veamos eso, ¿no? O sea, no es lo mismo esas instituciones. De verdad que a veces yo digo, bueno, si todos pertenecemos al Ministerio de Educación, ¿por qué, o sea, se permite o escapan de la norma estas instituciones? Muy bien, entonces la calidad que nosotros damos, la calidad educativa que nosotros brindamos en las instituciones, ¿no es cierto?, debe ser pertinente, ¿no es cierto?, vuelvo a decir, a las condiciones y el contexto en el que trabajamos, flexible y permanente. Flexible, por favor, eso no nos olvidemos. Sí, siempre hay flexibilidad, la planificación es flexible, la educación es flexible, ¿sí? Porque si no, estaríamos en la instrucción, y la instrucción sí no es flexible, ¿sí? Es precisa, pero la educación sí es flexible. Muy bien, la interculturalidad, y eso es con lo que trabajamos ahora mucho más, lo voy a decir porque nuestros hermanos que han venido de otros pueblos, de otras ciudades, lo que sucede con ellos es que es otra cultura, ¿no es cierto? Otra forma de trabajo, imagínense, eso también es importante porque eso también debería haber una capacitación al respecto de, o sea, cómo es esa forma de vida. Siempre les digo a veces a mis colegas, ¿no? Lo que pasa es de que ellos son del Caribe, ¿no es cierto? Es otra cosa, su modus vivendus es diferente al de nosotros, ¿listo? Muy diferente. Y entonces hay que entenderlo en ese
vamos a decir, en ese contexto en el que ellos vivían y que por supuesto que es un choque, al venir a otra realidad, con otras costumbres, con otras formas, es muy, 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 muy diferente, ¿sí? Entonces nos toca a nosotros, los docentes, efectivamente hacer esa adaptación de ellos a esta realidad, ¿sí? Muy bien, fuera que nosotros dentro de nuestro territorio también tenemos una diversidad, ¿no es cierto? Pienso que ahorita la más fuerte es la de otros territorios al de nosotros, ¿no? Eso es mucho más, vamos a decir, más contundente la brecha que hay. La conciencia ambiental con la cual todos permanentemente desde muchos años ya se está trabajando, ¿no es cierto?, con un trabajo de conciencia ambiental, pero creo que todavía no llegamos, ¿no? Y bueno, a veces el pensamiento es, bueno, y si todos los hacen, ¿por qué yo no? Creo que estamos partiendo mal porque, vuelvo a decir, desde donde estemos, nosotros somos los que hacemos la diferencia. La democracia, que Sí, bueno, no pues, sé, dice que para, solamente solamente son palabras, pero vuelvo a decir también trabajarla desde donde nosotros estemos, esa libertad de conciencia, esa libertad de pensamiento y libertad de opinión, sobre todo porque necesitamos personas que tomen posición, que sean responsables de lo que dicen, ¿sí? Que tienen que tomar posición. Tenemos que educar, por favor, a nuestros estudiantes en esa toma de posición, ¿sí? Si no, se van a dejar llevar y eso es bastante fácil. ¿Sí? Sino ellos deben tomar posición. Y por último, la creatividad y la innovación, ¿no es cierto? Que efectivamente es, eh, vamos a decir, la creatividad es fundamental para los cambios que uno quiere hacer. Creatividad y innovación es para, nosotros queremos estudiantes, o mejor dicho, no estudiantes, porque estudiantes cuando están con nosotros, pero nosotros queremos que egresen, ¿no es cierto? Siendo personas pues proactivas. Y la única forma de ser una persona proactiva ya para el trabajo, ¿no es cierto? Cuando ellos ya se van a mover en una situación de sociedad ya como adultos, entonces es eso, personas creativas e innovadoras. Y ustedes mismos podrán evaluarse al respecto si efectivamente esa es, ¿no es cierto?, el perfil, que nosotros estamos dando a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, a los egresados. Muy bien, entonces pasemos. En cuanto a cómo se aplican, creo que todo el rato estoy diciendo cómo se aplican los principios de educación en nuestro todo el momento, todo lo que hasta ahorita he hablado, profesor, es eso, cómo se está aplicando. Muy bien, solamente para principios y fines, dicen, ¿no? Entonces, solamente vuelvo a decir como un recuerdo, la educación peruana tiene fines, la formación integral del estudiante, o sea, en todo sentido, no solamente el conocimiento, sino afectivo, espiritual, artístico, cultural, ¿no? Que los prepara, como dije, para un mundo de trabajo, para poderse mantener y ser, vuelvo a decir, proactivos, de personas de que propongan, ¿no es cierto? Esa es, o sea, que tengan una propuesta, ¿no? Y el otro fin es formación de la sociedad, ¿no? Que sean personas, ciudadanos responsables, éticos, democráticos, ¿no es cierto? Que se integren no solamente a este Perú, sino ahora sabemos por la globalización que debemos integrarnos tanto como latinoamericanos o como seres que pertenecemos a este mundo, ¿no es cierto? Y totalmente es un mundo bastante, y ahora se ha hecho tan cortito las distancias, ¿no es cierto? Que podemos tener amistades de Indonesia, amistades de Hong Kong o de donde sea, porque el hecho es que es un clic y se hace, ¿no es cierto? Solamente capaz un poco vamos a decir, el idioma es el que nos está limitando, pero después por ahí, y si sabemos el idioma, somos solo uno. Muy bien. Ahora vamos con los enfoques. El enfoque constructivista. Yo quisiera que iba a ser bastante rápido, como les decía, el enfoque constructivista. Si me he demorado un poquito es porque quería darles esas pautas al respecto de esa educación inclusiva que tenemos y que de verdad, si uno no tiene el conocimiento en cuanto a normas, a veces caemos, ¿no es cierto? Incluso vamos a decir, en la presión
que pueden hacer el director o a otras personas, o también la presión que la misma, porque he visto eso, los padres de familia de estos niños son un poquito como que exigentes, ¿sí? Exigentes en cuanto a sus derechos. Entonces, no es una situación de que, por favor, ¿no? Sino yo tengo, ustedes tienen la obligación de esto, ustedes tienen la obligación del otro, ¿no? He visto eso también y disculpen, pero sí lo digo porque bastante experiencia al respecto. Entonces, no es que ocurre en un lado, ocurre en el otro, ocurre en el otro, ocurre en el otro, ay, 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 ay. Esto está casi generalizado. Muy bien, disculpen que me demore en eso, pero y ahora quiero el enfoque constructivista, que es el enfoque en el que nosotros trabajamos. Y vuelvo a decir, solamente es un refrescar la memoria al respecto del constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Es el enfoque que sostiene que no solo los aspectos cognitivos, ¿sí? Son importantes para el aprendizaje, ya, vamos a decir cognitivos y sociales, que no solo esos aspectos son importantes, sino que también es importante el aspecto afectivo, ¿sí? Todos estos aspectos deben estar en interacción, en una construcción diaria. Si el aula no es un aula amable, si el aula no me siento feliz en esa aula con una docente feliz, entonces no va a haber aprendizaje. Y la verdad es que imagínense el grado que les estoy diciendo. Si la profesora no va alegre, motivada, no hay aprendizaje. Entonces ustedes van a decir, entonces, ¿cómo me voy a poner alegre? Porque somos humanos. Sí, somos humanos. Pero trabajamos en educación. Y como se dice siempre, desde la puerta del colegio para adentro, no, ya no somos humanos, somos docentes, no somos maestros. Y entonces ahí es donde tenemos que ir con todo el ímpetu, con todas las ganas, para poder contagiar a nuestros estudiantes. Muchas veces me dicen, pero Berta, yo les enseñé tal cosa y ahora no lo saben. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha dado amnesia colectiva? ¿Qué ha pasado con estos chiquitos? Entonces, o con estas personas. Entonces, ¿qué cosa sucede, no? Es así. O sea, si yo no voy motivada, yo primero, yo docente, tengo que ir motivada a la sesión. Si yo no voy motivada, menos voy a motivar. ¿No es cierto? Si yo no voy contenta y alegre, menos ellos van a estar alegres y contentos con nosotros. Entonces, vuelvo a decir, y para los profesores de EVA que trabajan con estudiantes que ya están cansaditos porque ellos han trabajado todo el día o se dedican a otras actividades y en la noche ya están haciendo su esfuerzo, ¿no es cierto?, por estar ahí, más aún, ¿no? Más aún, porque ese esfuerzo que ellos dicen tengo que hacerles olvidar de ese cansancio para sentirse contentos y aprender lo que vamos a entregar ese día. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, el constructivismo, como dice acá, postula la necesidad de entregar al alumno, al estudiante, herramientas que generen andamiaje. Ahorita vamos a hablar del andamiaje, ¿sí? Solo del andamiaje vamos a hablar ahorita, no se preocupe, ¿sí? Pero que le permita al estudiante crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática o una situación que se les presenta, ¿sí? Sus propios procedimientos, porque no tenemos fórmulas, no existen las fórmulas. Cada uno tiene una forma de aprendizaje distinto y una forma, vamos a decir, de elaborar respuestas personales. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Ahora ya como que no nos interesa mucho la respuesta en sí, ¿sí? Al menos en matemática, ¿no? A ver, debe salir esto 48, 48. Entonces, te salió 48, bien, no te salió 53, ah, no, está mal. No, 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 no. A lo menos en matemática me importa ahora el proceso. ¿Por qué le salió 53? ¿Por qué no le salió 48? ¿Qué pasó? ¿Dónde en todo el proceso ha habido esa equivocación? ¿Por qué se equivocó? ¿Sí? ¿Qué no ha estado claro? Entonces, eso es importante, ¿no? Y bueno, lo digo en matemática, pero esto es en todas las áreas. El proceso es importante. Entonces, vuelvo a decir, ¿por qué? Porque ellos crean sus propios procedimientos, porque ese es el enfoque, que ellos creen sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y sigan aprendiendo.
El modelo constructivista está centrado en la persona, ¿sí? Es muy importante. No es, vuelvo a decir, como los demás modelos que hemos tenido, porque hemos tenido el cognitivismo, que también un poquito vamos a hablar, pero así pasando por ahí, ¿no es cierto? Hemos tenido otros modelos, ¿no es cierto? Pero en los cuales, por ejemplo, importa el conocimiento, importa, vamos a decir, cómo se adecúan a situaciones de cambio, pero no, ahora es la persona. O sea, sus experiencias que han tenido me son importantes, la experiencia previa, porque esa experiencia previa se conecta con estos conocimientos nuevos que yo les traigo a la sesión y entonces ahí es donde se puede producir un aprendizaje, ¿sí? Donde existen esas conexiones. Muy bien. El aprendizaje se efectúa, mire, tenemos 3 constructivistas, ¿sí? Bueno, los que el ministerio, hay mucho más, por supuesto, pero lo que el ministerio vamos a decir, nos dice que debemos tener, vamos a ver, vamos a tenerlos más presentes. Jean Piaget, ¿qué nos dice? Cuando el sujeto interactúa, dice, el aprendizaje se efectúa cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Vuelvo a esto, antiguamente, ¿no es cierto? En matemática, lo que el docente iba de frente iba al conocimiento, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre la regla de 3 simples. Entonces, la regla de 3 simples son, o sea, 3 datos, una incógnita, y puede haber una regla de 3 simples inversa o una regla de 3 simples directa. Entonces, eso es lo que dicen, ¿no es cierto? Lo que hacían nuestros docentes, hacían eso, bueno, en aquellos tiempos. Ahora lo importante es que no, que el número no es una abstracción, sino es una realidad. Entonces pasamos por el CPA, que es, ¿no? El concreto, o sea, lo que dice Piaget, toca al número, ¿sí? Tócalo. Entonces, si es 3, pues entonces son 3 piedras, 3 maíces, 3 reglas, 3, o sea, toca al número, ¿sí? Después grafica el número o dibuja al número y después, pero no estoy diciendo al número, todavía no estoy diciendo al número 3, así como lo conocemos, sino al número de la cantidad, ¿sí? La cantidad, toca la cantidad. Y después recién viene la abstracción, ¿sí? 3 al cuadrado o 3 más 3 o 3 por 3, en fin, ya viene la abstracción, recién viene la abstracción. Entonces, bueno, voy a decirlo en matemática, en mi ejemplo, ¿no? Porque, bueno, es la más abstracta. Imagínense si lo más abstracto es así, se permite de que tiene que pasar por lo concreto, lo pictórico y lo abstracto. Imagínense ciencia, tecnología y salud, o comunicación, o mucho más, ¿no es cierto? Ciencias sociales o desarrollo personal, ¿no es cierto? Mucho más, ¿no es cierto? Es que sin matemática la abstracción que es, sí se puede hacer. Vygotsky, ¿qué nos dice? Que el aprendizaje se efectúa cuando el sujeto lo realiza en interacción con otros. Va a haber todo un capitulito ahorita sobre Vygotsky, pero eso es, o sea, no aprendes solo, siempre aprendes con las demás personas, ¿sí? En grupo de personas, por eso con Vygotsky empieza esto del trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo, porque efectivamente lo que hace es beneficiar este trabajo a todos, ¿sí? O sea, hay un aprendizaje mucho más profundo y permanente y contundente cuando se trabaja con otros y no cuando uno solito, con sus propios problemas, trata de resolverlos. ¿Qué dice Ausubel? Ausubel nos dice que el aprendizaje se efectúa cuando es significativo para el docente, perdón, para el estudiante, cuando es significativo para el estudiante. ¿Y qué quiere decir esto significativo? Efectivamente lo que decía, si todas las personas tienen conocimientos, saberes previos, lo tienen, todos tenemos eso. Si nos hablan de un tema, si bien no, capaz no lo hemos profundizado eso, pero sí tenemos alguna idea, ¿sí? De lo que se está hablando. Entonces, esa idea que tiene el estudiante
así más o menos vaga, se va conectando con las ideas nuevas que el docente trae. Pero es que yo docente tengo la obligación, y esto también es para la sesión de aprendizaje, tengo la obligación de rescatar esos saberes previos para saber qué nivel de conocimiento, o no solamente de conocimiento, capaz ese nivel de destreza, capaz puede ser, de algo que nosotros vamos a proponerles, qué nivel tiene, ¿sí? Entonces, al poder unir esto, entonces hay aprendizaje. Termino con esto, aquí, esta partecita. El aprendizaje se efectúa, dice ahí. Si no cumplo con lo que dice acá, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, entonces no he hecho nada ese día, ¿no es cierto? Por más que tenga una sesión impecable, una planificación bien trabajada, pero si es que no logro, ¿sí? Eh, poner en práctica estas teorías psicológicas, tanto de Piaget, Vygotsky y Ausubel, entonces no voy a tener ese producto total que es que mis estudiantes aprendan. El individuo, tanto en los aspectos cognitivistas y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un producto. Estábamos hablando de que el constructivismo nos habla de esa interacción entre conocimiento, sociedad y afectividad, ¿sí? Entonces, no solamente es un producto del ambiente, sino es un resultado de esas, vamos a decir, conexiones internas que se hacen, ¿sí? Es una construcción propia de cada estudiante que se va produciendo día a día, ¿sí? Como resultado de esa interacción entre conocimiento, ¿sí? El aspecto social y el aspecto afectivo. Entonces, ¿qué dice la corriente pedagógica? Que el constructivismo es una teoría del aprendizaje que tiene como principal actor al estudiante, ¿sí? Porque tiene una visión del proceso de aprendizaje como algo dinámico. Vuelvo a decir, ya no es de que me importe mucho la respuesta, y esto estoy hablando en matemática, pero también la respuesta, vamos a decir, ciencias sociales, ¿no? O sea, la respuesta, no. ¿Por qué dio la respuesta? ¿Por qué dio esa respuesta el estudiante? No tiene todos los conocimientos, o sí tiene algunos conocimientos, pero algunos todavía no están claros, y eso es importante para nosotros saber eso, ese proceso que le ha dado a la respuesta. O sea, la respuesta en sí, solamente vamos a decir, es una justificación. Me interesa el proceso que está siguiendo el estudiante para dar esa respuesta. Entonces, como dicen, un proceso de aprendizaje dinámico, activo, participativo, en que el estudiante construye por sí mismo su propio aprendizaje. Nosotros los docentes no construimos el aprendizaje del estudiante, y eso es algo que tiene que quedar muy claro, ¿sí? En los exámenes de ascenso de nivel les ponen en la casuística, en las alternativas he visto, les ponen esto, ¿no? Varias alternativas en donde le dicen, a ver, a tal el docente tiene el propósito de, y le ponen A, B, C, ya, para que cumpla ese propósito, ¿qué es lo que tiene que hacer? A, B o C. Y en una de esas alternativas es el docente, vamos a decir, le enseña un video, les muestra el mapa mental sobre el mismo, o sea, ahí, ¿qué cosa sucede? Se ve claramente que el docente es quien quiere crear el aprendizaje o quien hace, ¿no es cierto?, la tarea, como siempre digo, para el estudiante. Y no es así. Quien tiene que crear, construir su propio aprendizaje es el estudiante, ¿sí? Entonces, el papel del docente en este enfoque, en esta corriente, es de mediador, facilitador, ¿sí? Es quien deberá acercar las herramientas del estudiante al estudiante para que el estudiante es quien construye su aprendizaje. Nosotros no le construimos. Sí, le puedo dar algunas pautas, sí, efectivamente, algunos pasos, sí, sí, ¿por qué no? Sí, e incluso, miren, la teoría tampoco nosotros la hacemos. O sea, antes nosotros buscábamos la teoría, hacíamos un resumen de la misma, la traíamos al aula, dictaban, ¿no? Dictaban los docentes, dictaban la teoría, ¿no? Y todo eso. Ahora eso pues ha quedado recontra obsoleto, ¿no?
E incluso en estudiantes, sencillamente yo les puedo decir, a ver, por favor, mañana me traen por decir sobre causas y efectos de la Guerra del Pacífico. Entonces lo que ellos van a hacer es fácil. Van a ir a Google y van a poner causas de la guerra, efectos, y por favor léanlo, porque también capaz ni lo lee. Entonces hay que leerlo, hay que analizarlo, y con eso van al aula. Entonces, lo que es aula invertida, ¿no es cierto? Les estoy hablando de aula invertida. Entonces, con eso ya van al aula, o sea, ya van con conocimientos, ¿no? De lo que yo voy a trabajar en el aula. Y ahora, en el aula podemos hacer un debate, podemos hacer vamos a decir, un resumen de lo mismo, pedir opinión a los demás, comparación de los trabajos hechos por ellos mismos, porque algunos consideran estos aspectos y los otros no. Entonces, puede ser mucho más activo el trabajo y más, vamos a decir, de construcción efectivamente del aprendizaje de los estudiantes. Y no, ya no nosotros somos los que dictamos ni nada, porque ya no es necesario y el conocimiento está en un clic. Entonces, pero ahí pareciera, cuando nosotros decimos que el docente es un mediador, un facilitador, entonces el docente lo que hace es estar sentadito mirando lo que los estudiantes hacen. Y para nada es ese papel pasivo, ¿no es cierto? Que estamos sentaditos ahí todos tristes, como la profesora que está ahí. No, 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 para nada. Lo que nosotros hacemos efectivamente es previamente, por supuesto, nosotros tenemos el conocimiento que ellos traen y tenemos que tener mucho más conocimiento porque para dirigir, por decir, un debate o para dirigir, vamos a decir, un trabajo en cuanto a opinión de los estudiantes o argumentación que van a trabajar, entonces nosotros debemos estar más empapados del tema y también incluso una situación importante, siempre digo que las ciencias sociales, la historia, no es una situación del ayer, sino es una situación del hoy, ¿sí? No es de que estamos aprendiendo historia, no, estamos aprendiendo nuestra historia actual y la que viene, incluso estamos trabajándola, porque es así, ¿no es cierto? Si uno no aprende de lo vivido, entonces la tendencia es al fracaso futuro, si es que no has aprendido. Entonces, eso es importante. Muy bien. Entonces, el constructivismo, y por eso ahí miran las raíces, porque es eso, ¿no es cierto? Es la raíz de todo, por eso es el enfoque de nuestro trabajo. El constructivismo comparte mucho de su fundamento teórico con el cognitivismo. ¿Sabía? La teoría del cognitivismo, ¿no es cierto? Es el conocimiento. Pero ustedes me dirán, pero usted me está diciendo de construcción del aprendizaje, pero por supuesto que el conocimiento no está lejos. O sea, si nosotros trabajamos conocimiento, pero no trabajamos conocimiento puro, sino nosotros trabajamos conocimiento con habilidades, con destrezas, ¿no es cierto? Con emotividad, ¿no? Con emociones, o sea, todo está interrelacionado. No es el conocimiento puro. El conocimiento puro es Google, eso es conocimiento puro. Y nosotros no somos Googles, ¿no es cierto? Somos personitas, entonces ahí es diferente, ¿no? Entonces, tanto el cognitivismo como el constructivismo, ambos buscan explicar la forma en la que el alumno aprende de una manera significativa. Ausubel es uno de los constructivistas que habla sobre sobre el aprendizaje significativo. Y efectivamente, ¿no? Cuando él dice aprendizaje significativo, es que, como la palabra lo dice, que signifique algo para mí. Por eso es de que nosotros, y todo va relacionado, trabajamos en la unidad las situaciones significativas, porque son aquellas situaciones que se entrelazan, ¿no es cierto?, con una realidad, con lo vivido. Por eso es significativo, porque si es algo que no significa nada para mí y que al contrario es recontra abstracto, pues es así, ¿no? Como todo el mundo dice, me están hablando chino, entonces no lo entiendo y no lo aprendo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la diferencia, dice, más importante que se encuentra en el cognitivismo es que el estudiante no solo integra un nuevo aprendizaje, porque eso es el cognitivismo, ¿sí? Conocimiento, vuelvo a decir. O sea, no solamente es integrar un nuevo aprendizaje en su estructura del pensamiento, sino que le da una interpretación propia de acuerdo a su experiencia vivida.
Como acá el ejemplito lo dice, o sea, yo puedo hablar de los peces y algunos pensarán, los peces en el mar, ¿no es cierto? O los peces, sí he visto peces grandotes en el terminal pesquero, ahí muertos, pero ahí están. U otros puedo decir, no, yo he visto pececitos en una pecera, ¿no? De colorcitos. Entonces, eso va de, miren, o sea, si estoy hablando de peces, pero han visto que la construcción es diferente por la vivencia diferente de cada estudiante, ¿sí? Su vivencia es diferente, la construcción entonces va a ser diferente. Entonces, todos aprendemos de diferente manera, ¿sí? Pero aprendemos, ¿no? Muy bien. El socioconstructivismo. Estaba mirando si tenía alguna preguntita. El socioconstructivismo de Vygotsky. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso del andamiaje que estábamos hablando. ¿Sí? Dice, para Vygotsky el aprendizaje es más social que biológico, por supuesto, ¿no? Aunque Piaget habla sobre el aprendizaje biológico, perdón, pero Vygotsky nos dice, por eso que tenemos que trabajarlos todos los constructivistas, pero Vygotsky nos dice que es más social que biológico. Su principal aportación es el concepto de zona de desarrollo próximo. ¿Qué nos dice, no es cierto? Aunque no sé si estar acá. Sí, ya bueno. Entonces, la zona de desarrollo próximo es la diferencia entre el nivel de logro actual del estudiante. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Que nosotros tenemos una zona de desarrollo, ¿no es cierto? En la cual nos encontramos, como decía, saberes previos, zona de desarrollo potencial, ¿no es cierto? Es la que nosotros tenemos o lo que nuestros estudiantes tienen, ya tienen ese conocimiento, zona de desarrollo potencial, pero quieren llegar a más aprendizaje, ¿no es cierto? A aprender. O sea, van a pasar de una zona de desarrollo potencial a una zona de desarrollo real. Y entonces, para eso, ¿cómo llego? O sea, ¿cómo llego de lo que yo sabía a lo que voy a saber? Entonces, ¿cómo llego a eso? Sí, trabajando en la zona de desarrollo próximo. ¿Sí? Entonces, ahí es el trabajo y ese es el nivel máximo de logro, ¿no es cierto?, que puede ser alcanzado. Esa zona de desarrollo próximo tiene que ser de todas maneras, sí o sí, acompañado. No puede ser solo, tiene que ser acompañado. Generalmente quien nos acompaña es el docente, quien acompaña a esos estudiantes es el docente, ¿sí? Es quien hace de guía, como dice, ¿sí? Él está ahí para cualquier duda, para asistir a los estudiantes, ¿sí? El docente. Pero también puede ser, que te puedo decir, y muchas veces lo usamos como estrategia, algún estudiante que, vamos a decir, tiene un desempeño mayor, con algún estudiante que tiene algunas dificultades. Entonces, también puede ser. Pero vuelvo a decir, generalmente quien está ahí permanentemente es el docente. Ujú. Ahora, define también el andamiaje, y a esto es lo que quiero llegar al andamiaje. Ustedes están mirando, es un andamio. ¿Y cómo es este andamio? Este andamio es los andamios de los pintores, ¿no es cierto? O de los constructores, ¿no? Voy a hablar del pintor para no hablar constructivismo constructor, ¿ya? Para que no sea esto, pero vamos a hablar de los pintores. Entonces, ¿qué hace él cuando el pintor quiere llegar a zonas que no, o sea, su estatura no le da, por más de que use su escoba y quiera pintar, no da? Entonces, ¿qué hace? Construye su andamio, ¿no es cierto? Y llega a esas zonas, ¿no es cierto? Donde así él solito no va a poder llegar con su pintura, ¿no es cierto? Con su brochita. Entonces no va a poder llegar. Entonces hace su andamio para poder subirse y alcanzar esas zonas. Eso mismo es lo que hace el andamiaje, y vamos a hablar así, ahora sí, en educación. Lo que el estudiante no puede lograr por sí solo, entonces se construye, o nosotros los docentes lo que hacemos es dar ese apoyo, ¿sí? Ese apoyo para que él llegue a esas zonas o a ese conocimiento o a ese aprendizaje que por sí solo no puede llegar, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es facilitar recursos, dirigir sus procesos mentales para que el estudiante pueda llegar a ese lugar donde se quiere llegar, ¿sí? Entonces, tanto Brunner como Vygotsky hablaban sobre el andamiaje. Y es interesante, ¿no? La figurita, ¿no? Porque lo que queremos es que el estudiante por sí solo
llegue a esa zona, como el pintor llega, por sí solo llega, pero ayudado del andamio, igualito, ¿no es cierto? Nosotros somos, vamos a decir, los que le proporcionamos el andamio para que él pueda llegar a esos niveles de aprendizaje. Y como decía, también pueden ser sus compañeros, ¿no es cierto? Que en la teoría dice constructivismo social. Muy bien. Entonces vamos a, ahora sí pasamos, eso ya hemos hecho ya, ¿cómo se llama? El enfoque constructivista que nosotros tenemos y vamos a pasar ahora a estos 4 conceptos claves del currículo, ¿no? Que es nuestro manejo pero diario. ¿Qué son las competencias? La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ya, acá quiero, generalmente yo lo digo, no lo digo de memoria, pero también ustedes, acá hay algunos términos que son indispensables. La facultad que tiene la persona de combinar un conjunto de capacidades. ¿Qué es competencia? Combinar un conjunto de capacidades. ¿Para qué? Para lograr un propósito específico. Muchas veces yo digo para la resolución de un problema, porque es un propósito específico, ¿sí? Por supuesto, en una situación determinada. Pero ese propósito, esa combinación de capacidades, tiene que ser de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, acá hay esta partecita de sentido ético, ¿sí? Sentido ético es una parte importante porque nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, las competencias transversales, ¿no es cierto? Trabajamos lo que son aquí también yo lo tengo. A ver si es que no está por aquí. Ay, no está aquí. Ay, perdón. Entonces les decía, los enfoques transversales también es lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí estamos, acá estamos. Entonces, entonces ahí es donde se hace efectivo el enfoque, ¿sí? Porque muchas veces hablamos, ¿y dónde pues? O sea, los enfoques, ¿dónde van? Como que pareciera que los enfoques son solamente letritas que están por ahí, pero no es así. El enfoque va en la competencia, en el desarrollo de la competencia, ¿sí? Entonces, como dice, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Combinar un conjunto de capacidades. ¿Y qué es una capacidad? Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Ahí no está diciendo nada, ¿no? Las capacidades son recursos para trabajar de manera competente. O sea, me está diciendo lo mismo. ¿Es competencia? Lo mismo. Pero estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? ¿Qué es la capacidad? Son conocimientos, ahí está, los conocimientos no están lejos de nosotros, siempre estará el conocimiento, pero no puro, como les decía, sino con habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias que son operaciones más complejas, por supuesto, ¿no es cierto? La competencia es más amplia y las capacidades, ¿no es cierto?, son parte de la competencia, ¿ok? ¿Qué son los estándares? Y esto es muy importante. ¿Sí? En planificación vamos a hablar sobre el estándar. Son descriptores del desarrollo de la competencia en niveles crecientes de complejidad. Acá está. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va desarrollándose la competencia nivel a nivel? Pero tampoco es, vuelvo a decir, solamente letra muerta, no lo es. El estándar son esos aprendizajes básicos, esos desempeños básicos, ¿sí? Que debe tener el estudiante, ¿sí? En cada uno de los niveles. Entonces, si yo hago mi planificación y no tomo en cuenta estos niveles, el estándar,
Entonces estamos arando de verdad el desierto, porque lo básico es llegar a lograr el estándar, desarrollar todito el estándar del nivel, ¿sí? Por supuesto, pero el nivel, por ejemplo, el nivel 7, ya, el nivel 6, ¿no es cierto? Primero y segundo de secundaria. Entonces me dice, pero entonces, pero si son primero y segundo, son 2 grados. Sí, ¿por qué? Por eso dice, ¿no? En su grado de complejidad para cada grado, ¿no? Pero estamos hablando de niveles, entonces deben lograr subir el nivel, pero también nos estaríamos mintiendo, nos estaríamos falseándonos si es que no he visto al estándar, si lo he desarrollado o no. Yo creo que la pregunta sería esa. ¿Usted ha desarrollado el estándar? Y empezaríamos a hacer, a ver, en el estándar dice, ¿lo logró? El estándar dice, esto, ¿lo logró? ¿Lo desarrolló? Entonces, ese es nuestra autoevaluación al estándar, ¿sí? Al estándar. Ya, cuando planifiquemos tenemos que tener en cuenta eso. Y los desempeños, ¿sí? Los desempeños. Un desempeño describe lo que hace, lo que uno puede mirar, ¿listo? Porque hasta acá, hasta capacidad, estándar, competencia, no es, vamos a decir, no es totalmente observable en el acto, ¿sí? Sí lo observamos, sí miramos el desarrollo, pero a largo plazo, vamos a decir. Pero el desempeño es a un corto plazo, es en este momento puedo evaluar un desempeño, en este momento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el desempeño? Describe esas acciones observables, ¿sí? Es más específico. Acá quisiera hablar sobre esto del desempeño precisado, ¿sí? Mire, en el año 2017, exactamente. En el año 2017, a ver, quiero mirar si tengo alguna pregunta, ¿no? En el año 2017, el 16-17, se sale, ¿no es cierto? Se publica esto de el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, ahí cuando nosotros planificábamos, entonces empezaba porque trabajábamos primeramente en el cuadro, me acuerdo de ese cuadro, poníamos el desempeño. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a la programación curricular y escribíamos el desempeño. Y como miran, acá el desempeño está a su mano derecha, miren ese desempeño de traduce cantidad de expresiones numéricas, que es solo de la capacidad, traduce, ¿no es cierto?, en ese tiempo, ¿sí? Entonces dice, establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar, igualar cantidades a una combinación de acciones. Las transforma en expresiones numéricas que incluyen operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, con números enteros, expresiones fraccionales o decimales, radicación y potenciación con números enteros. ¿Ustedes creen que todo eso lo puedo hacer en una sesión? No, es imposible, ¿no es cierto? Entonces, como no puedo trabajar en una sesión, entonces lo que yo voy a trabajar es precisar al desempeño. Entonces yo digo, establece relaciones entre datos, ¿sí? Y para que compare e iguale cantidades. Hasta ahí nada más. O transforma expresiones numéricas, ¿no es cierto? Transforma expresiones numéricas en la adición y sustracción. Nada más. Todo lo demás, miren que es harto lo que no está pintadito de amarillo, no lo voy a trabajar, lo voy a ir trabajando poco a poco, pero en una sesión solamente es eso. Entonces, para que, o en la unidad puedo trabajar estos dos, ya está listo. No voy a hablar de la sesión porque es muy chiquitita, pero sí en la unidad. Entonces, ¿qué sucede con eso? Preciso al desempeño. Pero el desempeño tiene una cualidad, y eso también voy a hablar en este momento. El desempeño, si ustedes están viendo, entonces, por ejemplo, acá, transforma. O si no, acá mejor, expresa. Expresa. Sí, expresa es un verbo, ¿no es cierto? Pero para nosotros es la habilidad. Expresa es la habilidad. Los datos en unidades de masa. Unidades de masa, porque hasta ahí no me voy a hacer unidades de masa, ¿sí? Es el contenido, el conocimiento.
¿sí? Y usted está mirando, el desempeño es eso, es la habilidad y el contenido o conocimiento. ¿Listo? Nada más. Eso es un desempeño. Habilidad más contenido y conocimiento. ¿Sí? Entonces, por favor, ahora, ¿qué sucede? Ya los desempeños ya no los ponemos dentro, y eso lo vamos a hablar en planificación, pero bueno, algunas personas que capaz hoy día, capaz estén solamente con nosotros, espero que no, todos nos acompañen, pero ya lo vamos a hablar en planificación. ¿Qué sucede? Ahora trabajamos criterios. Entonces, ¿y qué sucede con los criterios de evaluación cuando nosotros trabajamos en la planificación, criterios de evaluación? ¿Listo? ¿Qué trabajamos en los criterios? Y esto lo voy a volver a repetir, sí, no se preocupen en evaluación, pero ¿qué sucede con eso? Los desempeños me ayudan, me sirven para formular los criterios de evaluación, ¿sí? Porque ¿de dónde van a salir los criterios? Eso era bien complejo antes, ¿no? Porque antes no se hablaba así. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde? Pero ¿y cómo lo relaciono? Y todavía le decían, debe haber una relación directa entre el producto, ¿no es cierto?, el criterio de evaluación y la capacidad o la competencia, ¿no? Debe haber una relación directa entre esto. Pero ¿y cómo lo relaciono directamente? Entonces, ahora sí está mucho más viable, ¿no es cierto? Porque el desempeño me ayuda a formular criterios. Entonces, ¿qué sucede? En la planificación, cuando nosotros colocamos, ya no hay una columna de desempeños, así como establece relaciones entre datos, acción de ganar, perder, igualar cantidades, acciones, y los transforma en expresiones numéricas que incluyen operaciones. Ya no existe esa columna, ya no existe esa columna, ¿sí? En la planificación, pero tampoco existe, ¿sí? Esa columna de desempeños precisados. ¿Por qué? Porque el desempeño precisado se convierte ahora en un criterio de evaluación. Y eso sí es recontra importante, ¿sí? Porque habilidad más contenido, ya les decía, es el desempeño, pero habilidad más contenido más contexto o finalidad, ¿sí? O sea, ¿dónde lo voy a trabajar? Expresa unidades de masa. ¿Dónde? ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo? Ah, ya. Lo que vamos a hacer expresa datos en unidades de masa, ¿sí? En el laboratorio o trabajando, vamos a decir, trabajando medidas diversas en el aula, ¿no es cierto? Y llevamos, pues, manzanas, naranjas y hacemos pesamos y hacemos conversiones de gramos a miligramos, o sea, empezamos, ¿no es cierto? Entonces, es importante el criterio porque me dice, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago? O sea, expreso unidades de masa, pero ¿dónde? ¿Cómo? Que eso es lo importante. ¿Ya? Entonces, por favor, esto es importante para cuando ustedes vayan a, no solo nosotros estamos aquí en Arequipa, Grupo Siembra, pero enseñamos y nos proyectamos a todo el Perú, ¿no es cierto? Entonces, esto debe estar claro para todos los especialistas de todas las UGELs, de todo el Perú, ¿sí? Que ese es el trabajo, ¿sí? Porque lo importante es el criterio de evaluación, ¿sí? No el desempeño puro, como está aquí, expresa unidades de masa, sino dónde, cómo lo hago, ¿ok? Muy bien, eso sí es importante y no se preocupen que esto yo lo repito o lo vamos a decir, lo optimizamos más, sí, cuando vamos a trabajar planificación y también volvemos en evaluación. Muy bien, entonces, una situación que me decían antes es de que lo que el ministerio hace es cambiar de nombre, pero es lo mismo. Antes nosotros trabajamos indicadores y ahora dicen desempeños, pero son lo mismo, son lo mismo. No son lo mismo, no son lo mismo. Indicador y desempeño no es lo mismo, ¿sí? El indicador es una acción observable, pero solo en una situación y es específico para la situación. ¿Y dónde usa indicadores entonces, profesora? ¿Sabe dónde uso indicadores? Porque sí se usan todavía. Cuando nosotros vamos a decir, vamos a evaluar la actividad del Día de la Madre o vamos a evaluar mi comisión medioambiental. En mi comisión medioambiental me he trazado estas actividades y estas tareas. Entonces, son actividades y tareas específicas
de mi Convención Medioambiental 2025. Pero esa misma, en primer lugar, de que capaz el próximo año 2026, yo ya no esté en esa comisión y yo esté en la Comisión de Defensa Civil. Por lo tanto, no puede ser para varias, o sea, el indicador no es el mismo para varios eventos, solo y específicamente para mi Comisión Medioambiental 2025. Ese es el indicador. Evalúa, ¿sí?, si usted cumplió o no cumplió su comisión, la tarea de su comisión medioambiental en el 2025. Ese es el indicador. Pero el desempeño no, hemos hablado, el desempeño, en primer lugar, que evalúa o permite hacer observar, ¿no es cierto?, acciones que ocurren, pero que el mismo desempeño puedo usarlo en diferentes grados, ¿listo? Pero con un nivel de complejidad diferente. Eso es diferente, el desempeño es diferente, ¿no? Fuera que el desempeño está vinculado directamente con la capacidad, ¿sí? Es así, o sea, cuando nosotros planifiquemos, la capacidad, ¿no es cierto?, debe tener, no desempeño, sino ahora en la planificación, la capacidad y un criterio de evaluación de la capacidad que yo estoy trabajando en esa sesión, ¿sí? Un criterio de evaluación para, ¿sí?, es la capacidad que yo me he trazado. Y no puede ser de que yo ponga la capacidad y evalúe otra cosa. No, tiene que ser directo, ¿sí? Muy bien, entonces, diferencia entre desempeño e indicador. Acá están los enfoques transversales que les decía en la competencia, que antes no lo encontré. Sí, entonces les decía eso, que es importante, ¿no es cierto?, que en el enfoque transversal, o sea, está dentro de nuestras sesiones, debe estar. Por favor, no son letras, ¿sí? Son acciones. Entonces le decía, esa parte que dice, la competencia dice que la competencia es la facultad que tiene una persona de combinar capacidades para resolver una situación determinada, específica, ¿no es cierto? Pero con sentido ético. Entonces, el enfoque transversal es el sentido ético de la competencia, ¿sí? Ese es el enfoque transversal, porque tiene, justamente trabaja los valores y las actitudes. Y hemos dicho que la capacidad son conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, si no está el enfoque, no estamos trabajando la capacidad. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Si no estamos trabajando los enfoques transversales, pues estamos como que cojitos, ¿no es cierto? Estamos cercenando, ¿no es cierto?, al aprendizaje. Entonces, mire, los enfoques, y no los voy a desarrollar, solamente nombrar, enfoque inclusivo o atención a la diversidad. Y mire, se relaciona con los principios de la educación. Un docente me decía, ¿cómo se efectiviza? Se efectiviza en esto. En la sesión de aprendizaje se efectiviza el enfoque transversal, ¿sí? El enfoque inclusivo, el enfoque de derechos, el enfoque de búsqueda de la excelencia, el enfoque de orientación al bien común, que puede ser la empatía también, que está en los principios de la educación, el enfoque ambiental, que también está en los principios de la educación, enfoque de igualdad de género e enfoque intercultural. Entendamos, y como hubo un gran debate en aquellos años sobre esto de igualdad de género, entendamos igualdad de género, pero, o sea, no en una manera absoluta, ¿no? No, como decía, todo es flexible, sino de una forma relativa, ¿no? No somos iguales, y sí somos iguales. No somos iguales con los varones porque no tenemos su fuerza, porque no tenemos sus, vamos a decir, las actitudes propias de un varón, no son de una mujer, ¿no? Nosotros también tenemos actitudes propias, tenemos delicadeza, pero también tenemos fortalezas en otras cosas. Entonces, no somos iguales, pero sí somos iguales en cuanto a que tenemos dos ojos, una nariz, dos orejitas, manos, ¿no? Y que, o sea, si nosotros nos proponemos cuántas cosas que podemos hacer juntos, ¿sí? En esa igualdad, ¿sí? En esa igualdad, pero no en la igualdad de que, o sea, no, o sea,
yo puedo ser tan fuerte como un hombre para cargar ¿qué le puedo decir? 2 bolsas de cemento de mi hombro. Yo creo que ninguna mujer podría. Creo, pero debe haber alguna que sí, capaz sí, pero yo creo que no, me doblen 4. Entonces, no podría ser, pero los varones sí pueden, ¿ah? Sí pueden, ¿no es cierto? Porque su biología es otra, es diferente. Ujú. Muy bien, entonces, y en el enfoque intercultural, sigamos. Por favor, apagan ese micro que está prendidito y un favorcito, un segundo que voy a traer mi agüita. Agüita. De paso que un break de un segundo. Sí, profesora Berta, muchísimas gracias. Informar, por favor, a los docentes que están en sala, apagar sus audios y también sus videocámaras. Están haciendo algunas preguntitas sobre el video de la capacitación de hoy día. Sí se va a publicar, profesor, en los enlaces del Facebook. Ahí vamos a publicar el video de la capacitación gratuita de hoy. Y los otros videos van a ser publicados en la plataforma web de Grupo Siembra para los docentes que se han inscrito. Hace unos momentos he mandado el formulario de inscripción para los docentes que desean inscribirse, para los otros módulos de planificación, elaboración de sesiones y evaluación, que todavía falta terminar. Como lo dijo la profesora Berta al inicio, son 2 semanas de trabajo y vamos a estar en constante comunicación con ustedes. Ya les mandé los números de información y nuestros horarios de atención. Muchas gracias. Continuamos, profesora Berta. Muy amable, muchísimas gracias. De paso que creo que estaba con el volumen bajo. Yo no sé si me están escuchando bajo porque estoy con tal vez subir el volumen. Muy bien, No sé entonces, si se escucha. ay, muy amable. Entonces, ahora vamos por el enfoque por competencia de las áreas. ¿Listo? Yo le decía, ¿no? Yo soy de comunicación, ¿y cuál es mi enfoque? ¿Y cómo lo efectivizo al enfoque? Soy de matemática, ¿y cuál es mi enfoque? Soy de ciencias sociales, ¿y cuál es mi enfoque? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? El enfoque de matemática, el de resolución de problemas. El de comunicación, el enfoque comunicativo. El de personal social, el desarrollo personal y ciudadanía activa. El de ciencia y tecnología, indagación, alfabetización científica y tecnológica. El enfoque en inglés, el enfoque comunicativo, cristocéntrico y comunitario. El de religión, el enfoque humanístico y cristiano. Educación física, construcción de la corporeidad. Educación para el trabajo, pedagogía emprendedora, educación social y financiera, educación para la vida y empleo. Educación artística, enfoque postmoderno, multicultural e interdisciplinario. Ya, ahora ya lo sabemos. Algunas personas recién nos hemos enterado. No, pero ahora viene, entonces, ¿cómo es que yo desarrollo el enfoque? Ya, el enfoque del área de matemática es el de resolución de problemas, el enfoque centrado en la resolución de problemas o enfoque problemático. No se preocupen, todos los enfoques, ¿ya? Todos los enfoques, porque sé que acá hay maestros, sí, de todas las áreas, así que no se preocupen, es rápido nomás de cada enfoque, ¿sí? En primer lugar, qué es un problema? ¿Sí? Entonces, un problema es una cuestión a la que no es posible contestar, ¿sí? Como dice, por aplicación directa, de ningún resultado conocido con anterioridad. O sea, un problema no, o sea, no es algo que yo pueda contestar rápidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver un problema matemático? ¿Ah? No un problema de vida, pero sí matemático, es poner en juego conocimientos matemáticos y buscar relaciones nuevas, ¿sí? Entre esos conocimientos matemáticos para resolver un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, no es cierto? ¿Por qué es importante esto? Siempre les digo a mis estudiantes. Ahorita les decía, estoy hablando de un problema matemático, no un problema de vida, ¿sí? Entonces, en el problema matemático que les estoy diciendo, ¿qué va a hacer que sea más diestro en la solución del problema matemático? El conocimiento y la experiencia. 2 cosas que me van a ayudar muchísimo para resolver un problema matemático. El conocimiento y la experiencia. Por supuesto, yo sé que muchos de ustedes que no son matemáticos, los que no son matemáticos,
se ha hecho chino en la matemática en el colegio. Pero ¿por qué ha pasado eso? Efectivamente, porque el docente no aplicó ese andamiaje que hemos hablado anteriormente a los estudiantes. O sea, no iba a hacer ese soporte que necesitaba el estudiante para entender alguna relación matemática. No ha sido ese soporte. Y como no ha sido ese soporte y lo ha dejado, vamos a decir, con su brocha y pero no llegó al segundo piso, me he quedado ahí. Entonces, dicho está, no me gusta la matemática, ¿no es cierto? Pero no es eso, ¿no? Porque si hubiese habido el andamiaje respectivo, todos nosotros teníamos esa facultad lógica matemática. Otra situación, vida real, ¿sí? Les decía, igual en la vida real, para resolver problemas de vida, tenemos que tener conocimiento y experiencia. Es muy importante y he visto que los estudiantes, no sé, los jóvenes, consideran que tienen una experiencia más, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes, mamá? Por favor, tú no sabes, mamá. Entonces, eso fue en tus tiempos. Ahora es diferente. Sí, nosotros conocemos cualquier cantidad. Y es que eso no es real. Eso no es real. No es que estoy hablando de mis tiempos o sus tiempos. Estamos hablando de conocimiento. Estamos hablando de experiencia. Y eso es fundamental, ¿listo? Para la resolución de problemas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas, ¿sí? Planteados a partir de situaciones, acontecimientos. Entonces, las situaciones se organizan en 4 grupos. Problemas de cantidad, problemas de regularidad, equivalencia y cambio, problemas de forma, movimiento y localización, problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Qué son? Las capacidades, exacto. Entonces, esas son las capacidades que nosotros tenemos que desarrollar, resolver problemas, ¿no es cierto?, de regularidad, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el enfoque, ¿sí? El área matemática tiene algunas características. Primero, la resolución de problemas, ¿sí? Que resolvemos problemas de contexto, ¿sí? Para desarrollar capacidades matemáticas, de contexto, por eso son con situaciones significativas. Situaciones problemáticas, la segunda característica es que estas situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de vida real, ¿sí? Los problemas deben responder intereses y necesidades de los estudiantes. Entonces, yo siempre cuento que alguna vez fui a monitorear a una docente y, como decía, llenaba la pizarra con números 35, 37, 38, 49, 50. Y yo decía, ¿qué está haciendo? Y después recordé y me sentí alumna. Me sentí alumna a mis 50 y tantos años. Me sentí alumna porque lo que estaba haciendo la docente era poner datos para trabajar una tabla de frecuencias con datos agrupados. Entonces, ¿qué cosa sucede? Esa forma de solamente poner números y después vamos a agrupar los números del 10 al 20, ¿cuántos hay? Del 30 al 40, ¿cuántos hay? Así no significan nada. ¿Listo? Y no es de interés del estudiante. Se podía proponer de otra forma, de tal manera, igualito, hacer tabla de frecuencias con datos agrupados, todo, pero sí respondiendo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Si alguno no me quiere decir cómo, ahorita le digo, ya, pero me pregunta. Listo está, porque acá hay profesores no solo son de matemáticas, como digo, son de varias áreas. Entonces, la matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. Finalmente, la resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículum de matemática. ¿Listo? Solamente para los matemáticos, el método POLIA, ¿sí? El método POLIA es muy interesante. Ese es el que nosotros trabajamos. 4 pasos. La comprensión del problema, el diseño de la estrategia de solución de problema, la aplicación de la estrategia y la reflexión. ¿Listo? Y los contextos de la matemática en lo lúdico, social, científico y matemático. Muy bien, para los matemáticos, este material que estamos acá, no se preocupen, el grupo Siembra lo publica, no sé cómo, pero creo que en su página web, no, bueno, no lo sé, discúlpenme, logística no es mi área, entonces lo pone, entonces no se preocupen, lo tienen el material, ¿sí? Este material lo van a tener. Muy bien,
Enfoque del área de comunicación desde el currículo nacional, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del área de comunicación? Las competencias comunicativas, ¿sí? Eso es. El propósito es desarrollar esas competencias comunicativas mediante el uso del lenguaje. Pero ¿para qué quiero? O sea, desarrollar competencias comunicativas para interactuar con otros, comprender y construir la realidad y representar el mundo de forma real o imaginaria. Uh-huh. Qué interesante, ¿no? Porque hablamos de comunicación, pero generalmente las personas no saben comunicarse, ¿sí? Las personas generalmente lo que hacen es suponer. Supongo que tú ibas a decir esto, supongo que ibas a hacer esto, supongo. ¿Y dónde está la comunicación? No hay que suponer nada, hay que comunicarse. ¿Listo? Entonces, este desarrollo de competencias comunicativas, ¿no es cierto?, sirven para comprender el mundo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. ¿Cuál es el enfoque comunicativo? El enfoque comunicativo orienta el desarrollo de competencias comunicativas. Eso está fácil, ¿no? En el marco de las prácticas sociales del lenguaje y bajo el enfoque sociocultural. ¿Ok? Entonces, ese desarrollo de competencias comunicativas prioriza estrategias y actividades que promueven esa actuación del estudiante para comunicarse de forma eficaz, enfatizada en la construcción del sentido del texto. Eso, comunicarse en forma eficaz. He visto muchísimas personas que lamentablemente no han podido acceder a educarse y muchas veces eso pasa en EVA, ¿no es cierto? Agradecerles a esas personas que hacen su esfuerzo de ir a estudiar, que personas ya se han quedado sin el estudio y no pueden expresarse. Tienen tantas cosas en el corazón que quisieran decirlas y no salen sus palabras. Tienen tantas cosas en su cabecita que quisieran expresarlas y no salen las palabras. ¿Por qué no salen las palabras que quisieran expresar cuantísimo estas personas? Me da muchísima pena ver eso, que quieren decir y no pueden, ¿no? Porque efectivamente no, bueno, no han accedido a una educación y por otro lado no se ha trabajado con ellos ese enfoque comunicativo, ese desarrollo de la competencia comunicativa, ¿sí? Entonces, sucede entonces que para comunicarse con otros es importante comprender y producir textos orales y escritos, ¿no es cierto?, que son parte del uso del lenguaje. ¿No? De distintos tipos, textual, formato discursivo, propositivo o de soporte, ¿sí? Entonces, este enfoque comunicativo considera las prácticas sociales del lenguaje. Por supuesto, acá lo que Vygotsky decía, ¿no es cierto? Lo importante es la comunicación. Aprendemos con otros y efectivamente, porque estamos en un entorno social, ¿no? No estamos personas solas. Entonces, este entorno social nos obliga a una comunicación efectiva, ¿sí? Entonces, estas prácticas sociales del lenguaje que se realizan cuando participan en una vida social, enfatiza, ¿no es cierto?, ese contexto sociocultural en el cual nos movemos y reflexiona sobre ese lenguaje y la tecnología para aprender, crear, apreciar y desenvolvernos, ¿sí? Entonces, estas tendencias sociales actuales, ¿no es cierto?, son como por ejemplo la aceleración masiva de la producción de conocimientos, eso también vamos a hablarlo en planificación, surgimiento de nuevos tipos de trabajo, el uso masivo de las TIC, ahora de las inteligencias artificiales, trabajo en gran cantidad de información en colectivos, innovación y resolución de problemas. Uh-huh. ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? Porque hablamos prácticas sociales, ¿de qué está hablando la profesora? ¿Sí? Están referidas a esas acciones que se realizan en textos orales o escritos en determinadas situaciones de comunicación para lograr algún propósito específico de comunicación. Por ejemplo, las noticias, ¿no es cierto? Tienen un propósito específico. Un texto literario, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Para qué leemos textos literarios? A veces sí, para solamente recrearnos o también capaz algunas veces para poder reflexionar sobre algún tema preciso o solamente para una distracción o se lee para ejecutar una acción,
¿Mm? Entonces, se trata de tomar estas prácticas sociales como referencia en el aula para que los estudiantes participen en situaciones de diálogo, de escritura, de lectura, sin que se pierda ese propósito comunicativo. Es importante en este momento, vuelvo a decir, como profesores, que nuestros estudiantes tomen posición siempre. Cuando están leyendo, cuando están analizando las lecturas respectivas, tomen posición, argumenten, ¿sí? Analicen y argumenten lo que se está trabajando. Porque si no, como han visto, hasta las noticias, antiguamente yo le creía a las noticias, ¿no? Ahora ya no le creo nada a los noticieros, ¿no? Porque sucede que incluso los noticieros están, y esto tiene que quedar claro también para nuestros estudiantes, están manipulados. Entonces, de tal manera de que quien da más dinero, entonces esa es la noticia que sale, ¿no es cierto? O que quiero lograr en el pueblo, entonces hago énfasis en algunas noticias especiales. Muy bien, sigamos con el área de comunicación. ¿Ya? Entonces, tenemos acá las tres capacidades, no son competencias, son las capacidades del área de comunicación. La competencia, ¿no es cierto? Ah, no, perdón, las competencias, perdón, acá están las capacidades y las competencias, ¿sí? La competencia se comunica oralmente en su lengua materna y las capacidades obtiene información del texto oral, infiere, interpreta información del texto oral, adecua, ¿no es cierto? Ahí tenemos las capacidades. ¿Y qué decíamos que era competencia? La combinación de diferentes capacidades, ¿no es cierto? Eso es el desarrollo de la competencia. La destreza que uno tiene para combinar las diferentes capacidades. Lee diversos tipos de textos y escribe. Una situación específica, vamos a decir, del área de comunicación, es que generalmente, y así como acá está la figurita, es como un engranaje, ¿no es cierto? Que cuando uno mueve un engrane, se mueven los demás. Si se comunica oralmente, entonces quiere decir que previamente sabe leer diversos tipos de texto y escribe diversos tipos de texto. Por eso se comunica. Cuando escribe, lee, porque no puede leer sin escribir. Entonces se mueven ambas, ¿no es cierto? Entonces, esto es una, vamos a decir, un rasgo específico del área de comunicación. Ese rasgo no lo tienen las otras áreas. ¿Sí? Matemática no lo tiene, porque no es cuando resuelve problemas de cantidad, también resuelve problemas de regularidad. Bueno, de cantidad con regularidad puede ser, ya, mal el ejemplo. Cuando resuelvo problemas de regularidad, también resuelvo problemas de forma, movimiento y localización. No, no, son específicos cada uno. Pero sin embargo, en el área de comunicación sí se puede manejar así. O sea, si muevo la competencia, si muevo las tres, las puedo mover juntas. ¿Sí? Mínimo dos juntas, ¿sí? Pero sí puedo mover las tres. Entonces, a veces me dicen, una sesión de aprendizaje, ¿puede uno trabajar las tres competencias? En comunicación, sí. En comunicación, sí, pero no en todas las áreas. Eso no es para todas las áreas. En comunicación sí se puede. Listo, muy bien, sigamos entonces. Eh, la relación de las competencias con el perfil de egreso. Después, posteriormente, vamos a hablar sobre el perfil de egreso específicamente, pero en este caso estamos hablando del área de comunicación, ¿sí? Orientada al perfil de egreso, ¿sí? Por ejemplo, se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos, ¿no? Están relacionados directamente con el perfil de egreso, que es construir su identidad, se comunica oralmente en inglés o en lengua extranjera, como lengua extranjera, pero eso si fuese el área de inglés, pero también se comunica, ¿no es cierto?, en su lengua, porque eso es oralmente su lengua materna, como estamos mirando ahí, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. O sea, se puede relacionar, ¿sí? Estos, vamos a decir, competencias fundamentales que tiene el perfil de egreso, ¿sí? Se pueden relacionar con las competencias, ¿no es cierto?, del área de comunicación, ¿no? Y también se relaciona, mire, porque todo va relacionado, en educación todo es relación, no son conocimientos apartados, ¿no es cierto? No son acciones segmentadas, ¿sí? No, todo está relacionado. Miren acá,
las competencias con el perfil de egreso, incluso con los enfoques transversales, ¿no? ¿Con qué enfoques? Yo digo que con todos, pero sí, pues con todos, inclusive intercultural, ambiental, búsqueda de la excelencia, derechos, bien común, con todos. Es comunicación. Nosotros de por sí somos personas comunicativas. El área de personal social, ¿sí? O ciencias sociales y todo lo que es el área, ¿no es cierto? Gracias. El desarrollo personal y ciudadanía. Tienen el reto de formar ciudadanos críticos, lo que cada rato les estoy diciendo, críticos, frente a los problemas que vive el Perú, aportando a la solución de los mismos. El enfoque que sustenta el área personal social, ¿no es cierto?, es el de desarrollo personal y el de ciudadanía activa. Son dos enfoques. ¿Listo? Desarrollo personal y ciudadanía activa. Desarrollo personal, o sea, ese desarrollo propio, y el ciudadanía activa, ese desarrollo mancomunado con los demás, ¿no? Ese desarrollo personal en lo biológico, cognitivo, afectivo, comportamiento y en lo social, y la ciudadanía activa en propiciar una vida democrática, un aprendizaje de otras culturas, armonía con el ambiente y enriquecimiento mutuo. Ahora, el enfoque, o sea, cada uno de los enfoques, ¿sí? Ciudadanía activa y desarrollo. Yo les voy diciendo que este material no es fácil, ¿sí? De verdad que sí, sí he tenido que buscar para que esté desarrollado así bonito, ¿sí? Se ha tenido que buscar. Entonces, por favor, siempre yo digo, recomiendo que por favor este material que de verdad no es fácil, o sea, sí se tiene mucho que indagar sobre materiales y también este sirve y este no es esto, o sea, ustedes muy cuidadosos con tenerlos. Sí, sí, podría decir egoístas, sí, por favor. ¿Listo? El enfoque de ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con derechos, responsabilidades, que participan del mundo social, propiciando la convivencia democrática. Y esto implica, ¿no es cierto?, la disposición al enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas. Vuelvo a decir, estos enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica, no solamente, vuelvo a decir, está es el enfoque del área mismo, sino va con ese enfoque constructivista, relacionado al enfoque constructivista, ¿no es cierto? Les decía, Vygotsky habla sobre ese aprendizaje mutuo, ese aprendizaje colaborativo, cooperativo. Y efectivamente, aquí en este enfoque también se ve la disposición de enriquecimiento mutuo. Todos nos enriquecemos, no yo solito, no, 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 todos, todos. Al poder ayudar a uno, yo también crezco. ¿Sí? Esa relación armónica con el ambiente y enfatiza los procesos de reflexión crítica sobre la vida en sociedad y el rol de cada persona en ella. Reflexión crítica, no que nos dejemos llevar por los dices que te diré, y aquí también viene el enfoque comunicativo, porque ¿qué sucede? Muchas veces como no nos gusta leer o no les gusta leer a nuestros estudiantes, entonces creo en lo que me dicen. Y ahí vienen las ¿qué se llaman estos? El Facebook, el TikTok, el no sé, el Instagram, creo. Entonces, no estoy mucho con esto, pero sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estos dicen cosas y le creo, pero no puedo creerle, pues, porque hay noticias verdaderas, pero como también hay noticias totalmente falsas. Entonces, ahora hay que hacer esa selección de noticia verdadera y falsa, ¿sí? Pero para eso debo tener conocimiento, ¿no? Si no tengo conocimiento, entonces yo lo voy a creer todo y tampoco es así. Y promueve la deliberación acerca de aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el mundo. El enfoque de desarrollo personal, y le decía, uno es el social, este enfoque de ciudadanía activa, y el otro el personal, que implica conocer el proceso de desarrollo de los seres humanos con el propósito de alcanzar el máximo de sus potencialidades. Conocer el proceso de desarrollo como ser humano con el propósito de alcanzar el máximo de tus potencialidades, ¿no? No podemos quedarnos como personas mediocres. Tenemos que llegar a lo máximo. ¿Y qué más está, vamos a decir, arma? Si es que no le puedo, no creo que no está muy claro, pero arma no es. ¿Qué tenemos en nosotros? Tenemos esta
virtud, ¿no? De poder enseñar a los estudiantes y que ellos puedan lograr, ¿no es cierto?, ese desarrollo de seres humanos completos. Permite a las personas conocerse a sí mismas y a los demás, asimismo vincularse con el mundo natural y social integralmente. Enfatiza los procesos de reflexión, la criticidad y la ética para relacionarse con el mundo y ese énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas. Y terminamos con el enfoque del área de ciencia y tecnología. ¿Sí? Ya están todas las áreas. ¿Listo? Entonces, el punto de partida parte, el área de ciencia y tecnología parte de esa curiosidad natural que todos los estudiantes tienen. ¿Sí? Ese deseo por conocer y comprender el medio que nos rodea. Entonces, el propósito es promover experiencias que los motiven a cuestionar esos hechos de su interés. Ah, ya, nosotros estamos pisando tierra, sí. ¿Por qué? ¿Por qué pisamos tierra? ¿Por qué no volamos? ¿Por qué no tenemos alas? ¿Y por qué no tenemos alas? ¿No es cierto? Eso es promover ese cuestionamiento, ¿sí? Y después obtener información que le permita construir conocimientos y comprender este mundo natural. El enfoque del área de ciencia y tecnología, dos aspectos, indagación científica y alfabetización científica. Indagación científica implica que los niños construyan y reconstruyan sus conocimientos. Bueno, estoy hablando de niños, pero también puede ser estudiantes, alumnos, ¿no es cierto? Estudiantes, ¿no? A partir del deseo de conocer y comprender el mundo que los rodea. Y la alfabetización científica implica que desde la escuela puedan comprender y apropiarse de conocimientos científicos y tecnológicos todos los estudiantes, ¿sí? Desde la escuela. Conocer el modo de pensar y hacer de la ciencia de tal modo que accedan a una información que les permita desenvolverse como ciudadanos autónomos. Ciencia es muy importante y a ciencia y tecnología, ¿no es cierto? Es lo que nos rodea realmente, es todo lo que nos rodea, ciencia y tecnología. Y el poder entender el mundo que nos rodea, en este momento es tan importante entender incluso esa parte biológica de nosotros, entender esa construcción de pensamiento con las neuronas, es tan importante en este momento realmente, ojalá que me entiendan, muy importante en este momento que estamos viviendo. Muy bien, entonces ya hemos visto, ¿no es cierto?, el enfoque del área de ciencia y tecnología, indagación científica y alfabetización científica, ¿no es cierto? Entonces, la alfabetización se entiende como eso de poder apropiarse de esos conocimientos, que si no los sabía, ahora los voy a saber, ¿sí? Entonces, las ideas fuerzas. En el desarrollo de competencias desde el enfoque comunicativo, vamos a hablar, tener como punto de partida la incorporación de prácticas sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural partiendo de situaciones auténticas. Una situación con la que quisiera terminar en este momento es que ustedes dirán, pero estamos hablando de ciencia y tecnología, ¿por qué el enfoque comunicativo? Entonces, ¿qué sucede con esto? Ah, ya, acá me ponen EPT, el enfoque de EPT. Ya, disculpe, solamente estoy desarrollando los enfoques de las áreas más, vamos a decir, vamos a decir, más grandes, ¿sí? No crean de que EPT no es grande. Incluso yo también soy de arte, ¿sí? O sea, tampoco está el enfoque de arte, pero sí lo he nombrado en la primera parte, sino que las más grandes, vamos a decir así, y con los que también trabaja Grupo Siembra, efectivamente, nosotros trabajamos con esas 4 áreas fundamentales, ¿no? Vamos a decir fundamentales que también, y no es por lo que yo diga, sino porque el mismo ministerio lo trabaja así, ¿no? Son áreas fundamentales, ¿no es cierto? Y las otras áreas, efectivamente, complementarias, ¿sí? A todas estas 4 áreas. Muy bien, les decía que todas las, termino con esto, las áreas no son, vamos a decir, las competencias de cada área no son específicas del área y solamente del área. Por ejemplo, en enfoque comunicativo, y yo les decía a un colegio donde voy a capacitar, ¿no? O sea, me decían, decía, la comunicación, ¿no es cierto? Ese enfoque comunicativo, solamente el enfoque comunicativo es de comunicación. En matemática no nos comunicamos. En ciencias sociales, DPC, no nos comunicamos.
¿En ciencia y tecnología no nos comunicamos? Sí, sí nos comunicamos todos. Ujú. En todo hay comunicación, ¿sí? Entonces, si hay comunicación, quiere decir que trabajamos el enfoque comunicativo en todas las áreas, pero lo que sucede que sí, en el área de comunicación es mucho más específica, más de especialidad, pero que nosotros trabajemos, lo trabajamos. El enfoque de resolución de problemas. No resolvemos problemas ciencias sociales de PC. Sí, ¿sí? ¿No resolvemos problemas en ciencia y tecnología? Por supuesto. ¿No resolvemos problemas en comunicación? Sí. Entonces volvemos que las competencias, enfoque, perdón, el enfoque, ¿sí? De las diferentes áreas no son solo del área, sino que todos nosotros trabajamos un rasgo de esos enfoques, ¿sí? No como especialidad, pero sí los trabajamos. Muy bien, entonces, ahí nos quedamos, por favor, porque después del tiempo que usted habla, ya me estoy volviendo ronca. Y mañana continuamos, ¿sí? Mañana continuamos con esto de del enfoque, porque yo quisiera hablar, ahí me justito llegar, quisiera hablar sobre el perfil de egreso, que es muy importante, ¿sí? Sobre el perfil de egreso, listo, que es muy importante que nosotros trabajemos. Y bueno, si ya terminamos con eso, pasamos mañana a lo que hemos hablado sobre planificación, efectivamente, planificación. ¿Sí? Muy bien, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero verlos el día de mañana. Que estemos, voy a dejar de presentar. Gracias. Oh, a ver si mañana veo lo de PT y lo de arte. ¿Ya? Ya, sí, 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 me está diciendo lo de PT. Muchísimas gracias, muy amable, muy buenas noches, descansemos, por favor. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Profesora Berta, hay una Dígame. pregunta de la profesora Clementina a Florisa que ha levantado la mano. Ya, dígame. No sé si la profesora está ahí para poder dialogar. Profesora Clementina, usted levantó la mano. Capaz apretado y no se ha dado cuenta que era la mano. Sí, a veces nos pasa eso. Voy a hacer el sonido y es una mano. Ay, cada cosa. Muchas gracias. Y no, de todas maneras, muchísimas gracias, profesora Berta, gracias a todos los colegas A que ver, han me están participado en la preguntando, capacitación. perdón, me están Sí, preguntando sobre las clases, si son todos los días. Al principio expliqué esto, lo voy a volver a explicar, por favor. Mire, esto va a ser así. A ver, perdón, voy a sacar acá sí, está. publíquenlo de nuevo, Sí, lo voy a profesora publicar, Pantalla, sí. lo voy a publicar en este momentito. Mientras está abriendo su computadora, de nuevo, informales, ¿no? Los profesores que se están inscribiendo, se les va a dar una clave y una contraseña para que puedan ingresar al sistema y descargar los PDFs. Lo que se va a publicar en el Facebook es el video de la capacitación de hoy día, pero los PDFs no. La asistencia también es por la plataforma web de Grupo Siembra. Cuando se inscriben, al momento de ingresar, ya están haciendo una asistencia para las 100 horas asincrónicas y las 100 horas sincrónicas para completar las 200 horas que la UGEL nos pide para otorgarles el certificado al término de la capacitación. Frente a esto, la profesora Berta les va a explicar qué días son los que vamos a trabajar y cómo va a ser la forma en que se va a recibir esta capacitación. Muchas gracias. Entonces, sí se me está escuchando. Sí, sí, se me está escuchando. Ya. Sí, sí. Que a veces agarro esto. Entonces, muy bien, hoy día 10, ¿no es cierto? Estamos hablando de pedagogía general. Mañana 11 también vamos a tocar algo de pedagogía general y como veo he avanzado rápido, de verdad que sí quería avanzar esto. Y empezamos con planificación. 11, 12, 13 hacemos planificación, ¿sí? Entonces, clases vamos a tener el 10, 11, 12, 13. El día 14 de febrero es
Día del Amor, de la Amistad y de todo eso. Y como les decía al principio, espero que no haya muchas ausencias, a veces me dejan sola, entonces, para que no me dejen sola, se van con la amistad. Entonces, es de que el 14 no tenemos clases, pero sí tenemos los 4 días seguiditos, sí, hasta el 13. Después tenemos la siguiente semana, el 17, el 19 y el 21. Ahí es un día sí, un día no. Pero si necesitamos un día más, les voy a pedir sí, o el 18 o el 20, una más para poder trabajar con ustedes. Acá lo importante es que se queden satisfechos, ¿no es cierto? Y poderles dar, como en este momento, lo que han visto en la primera sesión, todo lo que se pueda al respecto, ¿no es cierto? No es ser egoísta, al contrario, poder dar todo lo que se pueda respecto a los temas, ¿no? A los módulos trabajándose. Muy bien, entonces para su pregunta, entonces esta semana trabajamos hasta el día jueves todos los días y la próxima semana un día sí, un día no, y pero capaz un día de por medio también. Muy bien, entonces esa es nuestra forma de trabajo para esta semana. Muchas gracias. Ahora sí me despido de verdad. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, profesora Berta. Y para los trabajos asincrónicos, como les dije en antes, hay que hacer un trabajo. Se va a mandar dentro de la plataforma web de Grupo Siembra, en este caso, su planificación o su sesión, lo que se vaya elaborando en este trabajo, y va a estar publicado dentro de la plataforma web donde ustedes solo lo van a revisar, no van a ver otros profesores, ¿sí? Solamente para ustedes, con su clave y contraseña ingresan, ponen la asistencia correspondiente, aunque la asistencia es automática. Una vez que ustedes ingresan, ya la asistencia es automática y comienzan a trabajar, ¿no? Los trabajos que se hacen ahí. No vamos a dejar muchos trabajos, profesores, porque yo sé que no hay tiempo, ¿no? Y estamos con muchos trabajos encima. Entonces, el trabajo es bien sencillo, lo que hacemos siempre. Lo importante de esta capacitación es que al culminar, ustedes se vayan con su programación anual y con su unidad, y por lo menos se vayan con una sesión, ¿no? Ya elaborada. Ese es el trabajo que se va a trabajar para completar las 100 horas asincrónicas y las 100 horas sincrónicas, ¿sí? Entonces, pedirle profesores que ingresen al sistema. Una vez que estén inscritos, ya van a poder descargar los PDFs, los planificadores, las matrices, todo el material que se les va a entregar una vez que ya estén inscritos dentro de la plataforma web. El horario de oficinas de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bien, profesores, con esto nos... Señorita, una consulta. Diga usted, profesor. Mire, en cuanto al certificado, como yo soy de Lima, ¿cómo lo van a enviar? ¿Así, Eh, virtual? sí, profesor, si usted quiere de forma presencial, también podemos hacerlo. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo hice un curso y hace 2 años así virtual, y en la UGEL donde yo trabajo me dijeron que ese certificado tenía que hacerlo un sello original, ¿no? O sea, digamos, no virtual, sino así como presencial. Entonces, por eso yo lo que preguntaba. Entonces, me lo pueden enviar de repente también, ¿no? Sí, por Olva Cuvier o si no por Malvisur, que son las dos empresas que más Sí, usamos con sí, Grupo eso es lo que 100. quería para coordinar al final del curso. Sí. Sí, sí, al final del curso, usted nos da un importe del envío a Ya. cualquiera de esas dos empresas y se le manda. Sí, no hay ningún problema, profesor. Informarles que para mandar el informe a la UGEL, yo creo que todos ustedes saben, mínimo piden 30 profesores inscritos para los certificados, ¿sí? Es lo que pide la UGEL. Entonces el informe se llena y para que esté en, como se dice, el proyecto tenga un éxito, piden esa cantidad, ¿no? Mínimo 30 profesores. Si por A o B no se logra los 30 docentes inscritos, no se preocupen. Entonces, los juntamos con el otro grupo que va a empezar el 1 de marzo, que es el acompañamiento pedagógico. Ellos duran con su capacitación 2 meses, que es el bimestre 1. Los juntamos con ellos y ahí armamos otro grupo para poder juntar los 30 docentes que quieran los certificados, porque no todos los docentes que están en la capacitación desean la certificación. Sería lo óptimo que todos quieran la certificación, pero en caso de que no se logre, entonces se pasarían al otro grupo.
Les aclaro esto porque hay profesores que terminada la capacitación ya quieren su certificado a la semana, ¿no? Y pues lamentablemente si no tenemos la cantidad que pide la UGEL no se puede emitir el informe. Señorita, el certificado es firmado por la UGEL y por qué más, por el grupo. Sí, sí, por la UGEL, por Grupo Siembra y por la SUTET. Por los tres está firmado este certificado. Ya, y es válido para Lima, sí, ¿no? Sí, como es de UGEL, es válido para todo el Perú. Ya, muchas gracias. Sí, gracias a usted, profesor, por su pregunta. Bien, antes de terminar, les voy a presentar, vamos a poner acá pantalla completa. Solo voy a demorar con esto unos minutitos. Bien, aquí. Cuando ustedes quieran ingresar a la página web de Grupo Siembra, solo colocan Grupo Siembra EVA EBR. Al momento de ingresar, ustedes pueden tener el modelo de nuestros materiales que están aquí para cualquier área que ustedes deseen adquirir, ¿no? Ya hemos publicado los modelos de la programación curricular del 2025. Este material es gratuito, pero no lo pueden descargar. ¿Quiénes los van a descargar? Las personas que se inscriban a nuestra plataforma. Entonces, al momento de inscribirse, ustedes ya van a poder descargar esto en Word y lo van a poder editar, ¿sí? Pero si desean solo ver el material, pueden ingresar a nuestra página web y normal ingresan para ver todos los materiales que ustedes deseen. Una vez inscritos, se les va a dar una clave y una contraseña para que puedan ingresar a nuestro sistema y se les va a dar los cursos que ustedes en este caso van a adquirir, que es Formación y Actualización Docente 2025, ¿sí? En él, las clases sincrónicas van a estar acá publicadas, todavía no está la clase publicada de hoy, apenas termine la capacitación, dentro de media hora se va a publicar, y donde dice clases asincrónicas, aquí va a estar publicado los PDFs de la profesora Berta, entonces ustedes van a poder descargarlos desde la misma plataforma web, ¿sí? Profesora, no deseo inscribirme, pero quiero ver las capacitaciones. No hay problema. Puedes ingresar al Facebook, que ya he mandado los enlaces, y acá en el Facebook de Grupo Siembra, ya sea de secundaria o avanzado o de primaria, inicial, intermedio, que tenemos acá, van a poder ustedes visualizar los videos de las capacitaciones de la profesora Berta, que lo vamos a publicar dentro de más o menos media hora, una hora, en cuanto nos genere el Meet, la presentación del video, ¿sí? Bien, con esto estaríamos culminando la capacitación. No sé si hay alguna otra pregunta antes de salir de sala. Ahorita, buenas noches. ¿Se puede saber el costo de la capacitación? Sí, profesor, tiene el costo de 100 soles, 2 semanas de duración con la opción de poder descargar su planificador, su unidad de, por lo menos unidad 1, una sesión de la evaluación diagnóstica, materiales de la profesora Berta. Y si desea la certificación, tiene que añadir 60 soles, ¿no? Que ese sería otro grupo que se estaría formando. Para los O que sea, sí, o sea, total de 160. 160 en total. Gracias. No, gracias a usted, profesor. Cualquier otra información que deseen, los enlaces, publicaciones y los materiales, ya hemos publicado nuestros enlaces de Facebook. En él pueden ustedes ingresar y ver todos los materiales que desean adquirir. Muchas gracias, profesores. Cuídense, bendiciones, un abrazo fuerte y esperemos que todos estén presentes para mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Respondiendo a su pregunta, profesor, voy a hablar con la profesora Berta. Usualmente no hacemos para áreas principales, lo hacemos para todo, porque en EVA hay docentes de comunicación que también llevan horas de EPT.
También acá hay docentes de la EBR que están con EPT, están con inglés, están con religión. Entonces voy a hablar con la profesora Berta. Usualmente lo hacemos de todo. Los materiales que tenemos es para todas las áreas, ¿sí? En este caso tenemos de todas las áreas de EVA. De EBR solamente tenemos matemática por el momento, pero ya poco a poco nos van a ir entregando el material de la EBR, porque este año esperemos que se logre toda la programación curricular de la EBR y también de primaria y de inicial. Pero de EVA tenemos todo el material completo. Bien, profesores, cuídense, nos vemos, hasta luego.